bueno, vamos a ver dentro de la fe lo que hemos estado viendo acerca de la fe, y hoy le toca el turno a Gedeón, la fe de Gedeón. Y pues bueno, yo sé que a muchos de nosotros, o la mayoría, o todos, conocemos acerca de la vida de Gedeón. En Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más os digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, nos habla de la fe de ellos. Les llaman Galería de la Fe porque nos habla acerca de los grandes hombres de fe. Y bueno, en este caso vamos a hablar de Gedeón, y la historia nos habla que estos hombres, los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y dice, pues como ellos hicieron lo malo, Dios los entregó en manos de Madián durante 7 años. Cuando te habla que los entregó en su mano, pues ahí la escritura nos dice que los hombres de Madián, junto con el rey de ahí, oprimían a los hijos de Israel, les destruían la cosecha, les cegaban los pozos donde ellos iban a agarrar agua, y pues total de que los empobrecían. Y entonces Israel tenía hambre por todas las cosas que les estaban aconteciendo. Pero había un motivo por el cual ellos eran oprimidos. Dios los había sacado de la tierra de Egipto y les había dado ciertos mandamientos. Y les había dicho, pues, que se alejaran de la idolatría, que, que pues ahora sí no adoraran a dioses ajenos. Sin embargo, pues ellos empezaron a hacer lo malo, empezaron a idolatrar a dioses ajenos, diferente a Dios, y dice que Dios los entregó en manos de los enemigos. Durante 7 años, guerra que tenían, guerra que perdían. Y no solamente eso, sino que los despojaban de sus bienes. Y bueno, no siempre, yo te digo a ti, no siempre cuando te va mal o cuando nos va mal, quiere decir que estemos ahora sí que mal delante de Dios, ¿verdad? Hay veces que nos va mal, como a Job, pero pues es una prueba que Dios nos ha puesto. A muchos, como a Esteban, le fue mal, lo apedrearon. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eh, Dios no va a dejar de ser nuestro Padre cuando nosotros pecamos, de la manera que pequemos, de la que se te ocurre. Porque si digo un pecado, a lo mejor va a decir, no, es que el hermano me conoce ese pecado, ¿no? Hay infinidad de pecados, así como hay como 1000 mandamientos acerca de la Biblia o más, así como yo les he comentado en las últimas fechas, 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y 250 en el Nuevo, o en los Evangelios. Pues tanto así hay de mandamientos como hay de pecados. Hay muchos, miles de pecados. No nos podemos ceñir a un tipo de pecado, ¿no? Pero cuando Dios, eh, o más bien cuando nosotros pecamos, Dios no te desecha como a hijo. Él sigue siendo aún nuestro Padre, aun cuando hacemos lo malo, cuando pecamos, pero siempre va a haber una manera de corregirnos. Y siempre va a haber una manera en que nosotros nos acerquemos a Él, por angas o por mangas, como dicen por ahí. Pero cuando Dios eh, fijó un propósito en tu vida, Él lo va a cumplir. A como dé lugar, tú tienes que acabar esa carrera, tienes que acabar con ese maratón de la vida,
incluso cuando te llegues arrastrando al reino de los cielos, pero Dios va a cumplir el propósito en ti. Dios va a cumplir el propósito en mí y lo va a cumplir en ti. Incluso llegas arrastrándote al reino de los cielos y todo, pero Él lo va a cumplir. Entonces, Dios usa muchas circunstancias para que nos acerquemos a Él. Puedes decir como nos enseñaron en un principio, ¿no? Es que pues si yo me estoy portando bien, incluso a nosotros nos dicen, pero ¿por qué no tienes igual de dinero que otras personas y predicas y vas para allá? Pues porque Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no? A ver, y ponte al brinco con Dios, ponte al brinco, ¿verdad? Entonces, pero sí nos corrige cuando hacemos algo malo. Eh, Utiliza muchas circunstancias, infinidad de circunstancias, para que diga, Señor Dios, ya me cansé, no me queda otra cosa más que confiar en ti cuando no confías en Él, ¿verdad? Él busca la manera de que creas en Él. Yo digo que casi te obliga a que creas en Él cuando las circunstancias a tu alrededor se cerraron. Él te obliga a que creas en Él y pues Dios no me queda de otra. Y es cuando empiezas a ser bendecido por Dios. Ahora, cuando el pueblo de Israel estaba ya oprimido, entonces sí clamaron a Dios. En Jueces 6:7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, o sea, lo importante es que ellos pudieran entender la situación en la que se encontraban, pero era a causa del pecado, a causa de la idolatría. Y la verdad, pues, la idolatría es uno de los pecados más terribles. ¿Por qué? Porque buscas a dioses que no existen, que dice la escritura de metal, de madera o de bronce, empiezas a confiar en una figura que fue hecha de hombre y pues eso para Dios es terrible. Dice, bueno, pues si tú estás confiando en ese Dios, pues órale, te vamos a dejar que confíes en ese Dios, pero vas a tener problemas conmigo. ¿Por qué? Porque Dios cataloga eso como un adulterio. Es como si en un matrimonio hay el adulterio, ¿no? Así es. Nosotros somos la esposa de Dios, la esposa de Cristo, y, y pues Dios dice, yo soy un Dios celoso. Entonces, si ustedes quieren, pues órale, si ese creen que es su esposo, el muñeco pintado por ahí o la muñeca, bueno, a ese pídanle que él les conteste, ¿no? Y bueno, eso es verdad, ¿eh? Y dice que él los entregó, pero ellos cuando se vieron oprimidos clamaron al Dios verdadero, ¿no? Yo lo veo así y lo ilustro porque a veces el esposo anda por ahí de loco y luego la esposa lo deja, pero luego se queda sin dinero, se queda sin los bienes y entonces ya va a buscar a la esposa o al revés, ¿no? Y dice que clamaron. Dice, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de la casa de Egipto y los saqué de casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Dice, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, los está confrontando el profeta y les dice, a ustedes les ha ido mal porque ustedes se han inclinado hacia otros dioses. Esa es la situación por la que están oprimidos, han empobrecidos, no tienen agua, no tienen comida, no tienen casas porque llegaban los madianitas y les destruían todo. Entonces, como te digo, no en todas las circunstancias que te va mal es a causa de un pecado.
En Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí estamos viendo la sanidad de un hombre que estaba paralítico. Dios lo sana y cuando lo sana le dice, vete, pero no peques más. O sea, la mayoría de los que han estudiado la palabra o de los estudiosos coinciden en que este hombre sí tenía una enfermedad, pero a causa del pecado. Y le dice, ¿sabes qué? Vete, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero también en Juan 9, del 1 al 3 dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, yo aquí veo las dos cosas, que a unos les fue mal, tuvieron enfermedad, porque Dios quería manifestar un milagro ahí, la obra de Dios. Pero a otros también vemos que Dios los sanó, pero que sí tenían la enfermedad a causa del pecado. Entonces, nosotros no podemos generalizar si a una persona le va mal, que sea por causa de pecado, o tampoco podemos generalizar de que forzosamente le tiene que ir mal o bien si se está portando bien, ¿no? O sea, no le tiene que ir bien. Eh, pero fíjate que hay un peligro que yo considero aquí. Al menos nos ocurre frecuentemente que cuando una persona cae en algún pecado, lo que hace en vez de acercarse a Dios y decir, mira Dios, pues aquí estoy y batallando, tengo este pecado, lo que hace como que se aleja más de Él. Y yo he conocido personas que de veras duran, hasta la fecha los he visto, que dejaron de congregarse. ¿Por qué? Porque se sienten indignos. Y la verdad te quiero decir que estuvieron pastoreando incluso iglesias. Y yo la última vez que lo vimos Yevir y yo a una persona y lo abrazamos y estuvimos con él y estuvimos comiendo. Y, y le digo, oye, ¿y qué onda contigo? No, es que hasta que quiera arreglar mi situación, comimos con ellos una comida que hicieron, ¿te acuerdas? Ya, te digo porque te quedas como que no te acuerdas en dónde, ¿no? No digo el lugar, pero sí te acuerdas dónde, ¿no? Bueno, entonces tuvimos una comida con varios cristianos y esta persona que era pastor, lo único que me dijo en una ocasión, pues me alejé porque tomé malas decisiones, punto. No me dijo nada más y dejó la iglesia a otra persona y todo. Pero a lo que voy es que no vas a ser limpio para acercarte a Dios. Nos acercamos a Dios porque tenemos una mente llena de cochambre. Nos acercamos a Dios porque le necesitamos para que Él nos limpie, para que Él perdone nuestros pecados. Y ahorita lo acabamos de escuchar en una alabanza, perdonados, elegidos, somos hijos de Dios. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo dos hijas. No he tenido mayor problema que se me desbalaguen y que anden de locas por ahí, pero siguen siendo mis hijas. Y no sé qué pecados tengan o qué pecados puedan cometer y en qué problemas se pueden meter, pero son mis hijas. Imagínate, y la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos
sabemos dar buenas cosas a los que nos piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas a nosotros? Nuestro Padre no nos va a abandonar. No te va a abandonar porque te equivocaste, porque caíste en un pecado. No te va a abandonar. Simplemente lo que necesitas es perdón, pedirle perdón a Él y estar ahí con Él y buscarle tal como estés. De hecho, a Dios le agrada cuando llegas todo así, le voy a poner bien feo, todo lleno de lodo, como te sientas y que no tengas ni el humor para levantar las axilas porque huelo por aquí o por acá o todo. Dios te perdona. No dejas de ser su hijo. No deja de ser su hijo porque se haya equivocado. Pero lo que ocurre es que sí, el pecado nos provoca un gran dolor. El pecado nos deja dolor, el pecado nos deja tristeza, el pecado nos deja estrés, nos deja ansiedad, nos deja angustia y por eso decimos no, no me siento digno de acercarme a Él. Y sin embargo, Él siempre tiene los brazos así. Siempre Él ha prometido que nadie te va a arrebatar de su mano y nadie te va a arrebatar de la mano de Jesucristo. No te dejaré, no te desampararé. Ahora, estamos viendo la fe de Gedeón, pero al igual de Gedeón, Dios trata con nosotros, con nuestra fe. Él pone a prueba nuestra fe y nos va a llevar tal vez a circunstancias en la que de veras digas, ya no confío en otra cosa más que en Dios. Cuando los amigos se van, cuando los amigos te dejan en un hospital, cuando los amigos te dejan en una cárcel, ahí experimentas la fe en acción, la fe en movimiento, la fe auténtica. Y es cuando ves la mano de Dios ahí en un lugar de confinamiento, es cuando experimentas la fe. Por eso dice que nuestra fe tiene que ser probada. Ahora, el autor del que estamos hablando, o más bien, eh, el, el personaje del que estamos hablando y de la fe es de Gedeón. Dios lo llama para que cumpla él con una misión. Pero, así como a Gedeón, otra vez, tú tienes un llamado a liberar pueblo, a conquistar nación. A él le dio el llamado para ir a conquistar o a derrotar o a liberar a su pueblo de la opresión de los de Madián. Pero tú también tienes un llamado. No es el ver una historia de Gedeón y no, la fe de Gedeón. Bueno, aquí en Jueces 6 del 11 al 14, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, yo me lo imagino todo achicopalado, ¿no? Sí, así como, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto, Señor? Ya le está diciendo el ángel de Dios, el mismo Dios le está diciendo quién es. Y entonces, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de la tierra de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
O sea, nosotros estamos leyendo aquí como este hombre, cuando llega el ángel de Dios ahí y le habla, este hombre dice, ¿cómo? Pues está conmigo, ¿por qué estoy aquí tan empobrecido? Si está conmigo, ¿por qué nos están oprimiendo los madianitas? Pero ya leímos por qué eran oprimidos ellos, ¿no? Y a veces sí hay consecuencias, ¿no? Señor, ¿por qué me está yendo o por qué no tengo para comer? Bueno, pues a lo mejor Dios dice, bueno, pues porque no has trabajado. ¿Y por qué te has enfermado? Y a lo mejor Dios dice, bueno, pues sigue comiendo eso y te vas a seguir enfermando, aunque Dios esté contigo. O sea, aquí no nos habla que Dios los desamparó o los desechó, simplemente los puso en angustia, los puso en tribulación, los entregó a merced del pueblo de Madián. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado. Y hay veces de que no es tanto que Dios diga, ay, Gerardo, te voy a entregar en manos de tu enemigo, sino son con las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Si yo me alejo de Dios, voy a tener consecuencias. Si yo confío más en otras cosas que en Dios, pues la consecuencia la voy a tener yo. Pero aquí nos dice, hay varias cosas y a lo mejor aquí hasta dicen en la tablita esta y lo que acabamos de leer, quiénes somos en Cristo. Hay muchos nombramientos que Dios dice que somos en Cristo Jesús. Y yo te voy a leer unos. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Porque es importante saber cómo Dios llama y describe a sus hijos. Aunque sea unos poquitos les voy a leer, hay muchos. Pero cómo te ve a ti, incluyéndote lo que estés pensando, los malos, las malas cosas que hiciste durante la semana, pero cómo te ve Dios, ¿verdad? ¿Cómo me ve? Bueno, yo necesito entender acerca de estos nombres, títulos y expresiones que revelan nuestra identidad con Dios, que todos tienen un valor, pero también tienen un propósito. O sea, no te dio nombres, no te dio nombramientos para que te eches a la hamaca y te duermas, sino que todo esto, títulos, expresiones que revelan nuestra identidad de Dios, tienen un valor y un propósito. Y nosotros le debemos de dar el propósito específico para lo que Dios nos llamó o nos los dio o por lo que Él nos ve así. Con Cristo Jesús nos dio todo esto. La cosa es que nosotros vamos a ver que a veces les damos el enfoque incorrecto. Una, pues podemos hacer como hizo Gedeón, que lo vamos a ver. O sea, ¿yo por qué? Yo no tengo un ejército, dice Gedeón. Yo soy pobre, estoy viviendo en una chocita y mira lo que tengo de comer aquí, poquito trigo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo estoy cirniendo para llevarlo a esconder porque llega el ejército de los madianitas y nos lo roban. Y a veces es lo que estamos pensando, Señor, tú me mandas a que cumpla con una misión, pero ya no puedo. Mi cuerpo está desfalleciendo. Además no tengo dinero, soy pobre. Mira, de verdad que yo no sé si tú te has descubierto en ti mismo el potencial físico que tienes, el potencial espiritual y mental que puedes tener para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y a veces te va a decir, no puedo. Y Dios te mete en alguna situación en que digas, oye, sí pude. Yo toda la semana me estuve quejando de la asiática, ¿verdad? Creo que nada más una vez salía a caminar o a trotar, nada más en la semana.
Pero ayer o antier, pues nos hablaban todo el día de Chedraui, que dejábamos unas cosas, regresábamos por otras. Todo el día nos la pasamos ahí. Pero tenía yo que correr o dirigirme caminando por donaciones como una subidota y luego una bajada. Y no me queda otra más de que cargar un costal aquí y luego con un diablito acá jalándolo. Pero yo descubrí, porque yo me estaba durmiendo, estaba ahí en la casa esperando que me hablaran y estaba así, ay, me duele, se me quitó todo el dolor. A veces el dolor es acá, el sueño es acá. Sí lo tienes, pero tienes que dar el extra. A veces no nos queda otra. Y yo sé bien que me pueden decir, me hubieras hablado. Es que la verdad, a veces no hacemos esto porque es incierto. Son cosas que llegan así, ¿no? Omar está pensando, ¿cómo no me habló? Y en la camioneta en un viaje lo hacemos. Te aseguro que estaba pensando eso, pero no sabíamos, ¿no? Entonces, no queda otra de que correr, pero me sentí tan bien. Sí o no, hay veces que ya quieres, ya me paro, ¿no? Vas corriendo y ya. Dios nos da fuerzas de la debilidad. Ahora, fíjate, dice, por nombrar algunos de lo que somos, y aquí mencionaron unos, no sé si estén aquí, elegidos, amados, somos su pueblo, somos nación santa, real sacerdocio, adoptados, amigos, nuevas criaturas, sal de la tierra, luz del mundo, templo del Espíritu Santo, embajadores, piedras vivas, especial tesoro. Somos herederos y coherederos. Tenemos el mismo poder que tiene Dios. Nosotros lo tenemos aquí en la persona de Jesús. Aquí está. Ahora, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Zebedeo se le acercan a Jesús haciéndole una petición, que querían que un hermano estuviera a la derecha y el otro a la izquierda, ellos lo hacían con una intención claramente mundana. No lo estaban haciendo de buena fe y decir, Señor, y luego mandan a la mamá por delante, ¿no? Oye, Señor, yo te quiero pedir esto, que mis hijos, uno esté a la derecha en tu reino y el otro a la izquierda. Dice Jesús, ustedes no saben lo que piden. Ustedes están, pero bien mundanazos. Ahora, hay dos tipos de personas a las que se les otorga el poder, pero que tienen diferente manera de enfocarlo. Eh, todo lo que ha hecho Dios dice que es bueno. Todo lo que se sigue creando hasta ahorita es bueno, porque es creación de Dios. Aunque el hombre pueda decir, es que yo hice una bocina, mira, lo creó Dios. Todo es creación de Dios. Y todo lo que hace Dios lo hace bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno cuando hizo el mar, cuando hizo los peces, cuando hizo las bestias del campo, las aves de los cielos, cuando creó al hombre, cuando hizo todo. Y vio Dios que era bueno. Y todo lo que sigue surgiendo en nuestros días, Dios está viendo y dice, es bueno en gran manera. Los aparatos que ha hecho, el congregarnos por Zoom, Dios hizo eso y dice, y vio Dios que era buena. La tecnología, que tenemos muchas cosas al alcance de nosotros, es bueno. El problema que el ser humano le ha dado un mal uso a la tecnología, a los teléfonos, le ha dado un uso equivocado. Y en vez de que le demos un uso bueno, a veces nos desviamos y lo utilizamos para lo malo. Ahora,
Yevir y yo el otro día estuvimos observando ciertos jóvenes así en el trayecto que íbamos manejando y vimos de pronto a un joven como de 16 años de esta generación. Yo no tengo nada en contra de las generaciones, nada, pero lo vimos así como caminando con una Coca-Cola y bien distraído en un alto, así como en las nubes, flojo, su manera de caminar floja. Y llegamos a otro alto y iba otro que parecía su gemelo, de la misma edad, mismo color de piel. Y le dije a Yevir, y así empezamos a ver, velos cómo andan. Andan como zombies, la verdad. Andan como zombies. Sí, pero ¿qué es lo que ha acontecido? Que ahorita les dicen, llévatela relax, llévatela suave, no tienes por qué desgastarte. Y tanta cosa que aunque no lleven el teléfono, tanta información que llega y para empezar, le pone uno más atención a lo que no te deja provecho, a lo superficial, a lo efímero, le pone uno más atención porque es más divertido, porque es más divertido, le pones más atención. Y yo lo veía así le digo a Yevir, oye, parecen gemelos todos los que hemos visto. Bueno, es algo tremendo, porque en vez de que hagas algo bueno con lo que Dios te dio, le hemos dado otro enfoque que nos sirve para pecar o para andar distraídos o para agarrar más bien un poder que Dios te da, o sea, por la tecnología la agarramos para mal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, aquí hay dos tipos de personas. La persona soberbia que agarra un poder cuando le dicen es que eres gerente de una empresa o tú vas a ser el jefe de esta gasolinera o de esta planilla de albañiles o contratista, ¿no? Le dicen, encárgate tú ahora de la obra, encárgate tú ahora de esto, y el cuate empieza a sacar pecho y se empieza a sentir. Este tipo de poder es un poder con soberbia, que quiere dominar, es autoritario, busca reconocimiento, su motivación y actitud es de superioridad. Quiere ser reconocido, admirado y temido. Usa el poder para controlar, imponer y alimentar su ego. O sea, yo en el trabajo en el que estaba me di cuenta, mira, veía a muchachos bien obedientes. Ve para allá, ahí voy, va para allá y todo bien obedientes. Y subían al primer escalafón y de veras hasta la cara les cambiaba de orgullo, de soberbia, de altivez de espíritu. Entonces, es una persona que lo hace para alimentar su ego, es una persona que genera ante los demás temor, resentimiento, división y todo lo contrario a lo que dice Jesús. Él quiere ser servido. Dice Jesús, yo no vine aquí para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Pero este tipo de personas quiere ser servido. Entonces, estoy hablando de la vida de Gedeón, pero te estoy diciendo de cómo se sentía él en un principio, pero él llega a este punto de ser una persona no de soberbia, ahorita en el que vamos a ver el otro tipo de persona que es una actitud diferente, que es una persona que le dan un puesto, pero lo utiliza para servir a los demás, para ayudar a los demás. Tiene ciertas características como la compasión, la responsabilidad, usa su poder para ayudar a otros, para protegerlos, para edificarlos. Es sabio, es justo, es empático, es una persona que inspira confianza,
respeto y un amor genuino. Es una persona que es guiada por Dios y tiende a guiar a los demás por el camino del bien, ¿verdad? Son dos personas totalmente diferentes. Ahora, todo lo que yo te hablé aquí, te puse ejemplos de allá de la calle, de los albañiles, de las empresas, de las gerencias, de todo lugar así. El problema es cuando ya los hijos de Dios también se nos da como que eres líder de la alabanza, ya no le quieres hablar a los demás. Es que yo soy el pastor de este lugar y yo soy el que tomo decisiones. Es que yo y hago esto. Y eso no es malo, no es malo que a lo mejor que lo seas, sino cómo utilizas el poder de Dios como hijo de Dios. ¿Y qué mentalidad hay en eso? ¿O qué propósito has tenido al decir soy un hijo de Dios? Porque a veces yo escucho expresiones tales como soy un príncipe de Dios y me lo merezco todo. Soy un hijo de Dios y me tiene que dar todo lo que yo necesite. No debo de tener problemas y no debo de tener circunstancias difíciles. Y la verdad es que no es así. O utilizar ese poder para tu favor, no, sino que tenemos que utilizar en favor de los demás. La fe que nosotros tenemos, la fe que proclamamos, la fe que les decimos a otros que tenemos, ¿verdad? No utilizarla con ese egoísmo de querer tener la fama. No, no es para eso. De hecho, según las escrituras, todas las personas que están en una congregación son ministros y los pastores solamente son como administradores. Pero también se ha desvirtuado el verdadero propósito de la iglesia o el verdadero propósito de que una persona sea líder de una iglesia, porque se exige que el pastor es al que deben de servir, o al cristiano, o al mismo cristiano que piensa, se debe de quitar eso de aquí de la cabeza, de que es un hijo de Dios y tiene derecho a estar bien todo el tiempo. Ahora, ya vamos terminando, pero acerca de Gedeón, Dios nos declara categóricamente o nos recalca categóricamente quién es el que da la victoria. O sea, él lo recalca bien ahí en el pasaje y por lo tanto, quién debe de recibir la honra. Anteriormente, pues el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios les dice que no se metan en nada que tenía que ver con la idolatría. Y ellos se meten en la idolatría y pues ya vimos la consecuencia. Pero cuando le da la orden a Gedeón de liberar, le expone y le hace bien claro y le recalca que van a recibir la victoria, pero no es por el ejército en número, ni por la preparación que tiene el ejército. Y le indica que tiene que hacer un proceso, tiene que haber un proceso de selección. En, en Jueces 7, 2 y 3 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Entonces, aquí nos habla de unas palabritas que son ahí, a ver si no me equivoco al pronunciarlas,
que dice que, porque no las anoté aquí, pero quien es medroso, quien es pusilánime, las dije bien, dice regrésese. O sea, te habla de una persona que tiene un miedo extremo, un miedo que lo controla, un miedo que te deja paralizado. Quien se haya casado, también devuélvase, váyase a su casa. Es un proceso de selección. Entonces, cuando él les dice todo esto, eh, dice, madrúgase y vuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. O sea, en el proceso, ¿no? El que haya comprado casa y tenga su casa, que no la ha estrenado, que no ha vivido y que se ha de casar y que se ha casado, vaya con su esposa, disfrútela y todo eso. El que tenga miedo, un miedo extremo, porque el miedo siempre lo hay, pero un miedo que te paralice, dice, váyase también a su casita. Entonces se devolvieron y solamente quedaron 10,000. Y luego, de esos 10,000, les hacen una prueba. Les dice en Jueces capítulo 7, 4 y 7. Dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y luego dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su boca, perdón, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Que Dios derrotó un ejército de miles con 300 hombres. Y aquí nos da la muestra de que todo lo que tú hagas en la vida tiene que ver con Dios. ¿Cuál es el problema más grande el que te puedas encontrar? Dios dice, yo aquí estoy contigo. Déjamelo a mí, es mi problema. No trates de solucionarlo con tus recursos porque no vas a poder. El resultado final, empezaron 32,000, quedaron 22,000. De los 10,000, luego tras la prueba del agua, solo quedaron 300 hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Dios? Mira, Dios se glorifica más en que tú des el paso de fe. Doña José me decía, es que yo reparto papelitos, pero como que nadie le hace caso, ¿verdad? Y le dije, usted no se preocupe por repartir los folletos y que nadie le hace caso. Nosotros vamos a la cárcel y gastamos en una de las cárceles 2,000 pesos de ida y vuelta y a veces voy por una persona. Y si me pongo a preguntar, oye, ¿cuántos, cuántos se, cuántos se reunieron? No, pues una. Y a veces no nos dejan entrar, ¿verdad? A Yedí no la querían dejar entrar el miércoles por su pantalón.
Y nos ha ocurrido así. Pero dices, yo estoy obedeciendo, ¿no? Yo estoy obedeciendo lo que Dios me manda. Entonces, Dios se glorifica en lo débil. Cuando tú le dices, no puedo, Dios. Dios se glorifica en la obediencia y en la fe. Dios siempre selecciona a aquellos que dicen, Dios, yo no puedo. Dios, yo soy pobre. No tengo los medios necesarios para ir a predicar tu evangelio, para ir a rescatar a los madianitas, que puede ser la cárcel o a donde Dios te mande a rescatar personas. Pero tú cuando le dices, no tengo, dice Dios, de esos me gustan que no pueden, porque son a los que yo agarro, a los que yo tomo, no a los soberbios que dicen, no, yo tengo un ejército grande o tengo mucho dinero para ir y venir y moverme, tengo camionetas, tengo toda una logística para poder hacer las cosas, ¿no? Dios se glorifica en la obediencia, Dios se glorifica en la disposición antes que en tus propias fuerzas, antes que en tu propia preparación, porque a veces es lo que ponemos por excusa. No tengo dinero, no tengo preparación, me da vergüenza, me da miedo, me da la temblorina, ¿verdad? Pero Dios siempre está ahí. Bueno, ahora vamos a orar porque Yair creo que les iba a poner un audio.